Muy buenos días, mi nombre es Fernando Zamora, soy JTP de la Cátedra de Anatomía Normal y el tema que vamos a desarrollar a continuación tiene que ver con lo que es anatomía del antebrazo y de la mano. Vamos a ver lo que son las articulaciones de gran parte del miembro superior, también vamos a desarrollar someramente lo que tiene que ver con músculos del antebrazo y la mano para tratar de no hacerlo tan tedioso. Vamos a empezar con lo que es articulación del codo. Bueno, siempre que hablamos de una articulación en particular tenemos que empezar hablando del tipo de articulación que tenemos para luego ir a describirla a la misma. La articulación del codo es una articulación compuesta que va a estar formada a su vez por tres articulaciones, las cuales van a coexistir dentro de una misma cápsula articular. Entre ellas tenemos la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. En la siguiente imagen vamos a ver en recuadro rojo la articulación húmero-cubital, en recuadro azul la articulación húmero-radial y en este color de tono verde la radiocubital proximal. Las superficies articulares que van a intervenir en esta articulación son la extremidad inferior del húmero, la extremidad superior del cúbito o ulna y la extremidad superior del radio. En esta imagen vemos cómo están revestidas por cartílago articular las superficies articulares, tanto del radio del cúbito como de la extremidad inferior del húmero. Bien. En cuanto a los medios de unión de articulación, el principal medio de unión de esta articulación tiene que ver con lo que es su cápsula articular, la cual está inserta en todo lo que es la periferia de las superficies articulares, tanto del húmero como del radio como del cúbito. Después tenemos los ligamentos. Los ligamentos aquí los podemos dividir en extracapsulares. Entre ellos vamos a encontrar los ligamentos colateral cubital y colateral radial. También tenemos el ligamento cuadrado o radiocubital. Tenemos un ligamento intracapsular, es decir, que está dentro de la cápsula articular. Es el ligamento anular del radio. Es un ligamento muy importante y tiene que ver con la funcionalidad de esta articulación. Por último tenemos los ligamentos capsulares. Son estos ligamentos que son un tipo de engrosamiento a los cuales los podemos individualizar. En ello tenemos el ligamento anterior, un ligamento posterior. Podemos ver en esta imagen una articulación de codo que está expuesta, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. La que se encuentra a su izquierda es una visión anterior de la articulación del codo y la que se encuentra a su derecha es una visión posterior. El ligamento colateral cubital es un ligamento muy importante, está formado por tres fascículos, anterior, medio y posterior. Acuérdense que esto es algo que se repite mucho en anatomía, lo de anterior, medio y posterior. En la siguiente imagen podemos ver el ligamento y sus tres fascículos en círculo rojo. Tenemos el ligamento colateral radial que también tiene tres fascículos, anterior, medio y posterior. Lo podemos ver en la siguiente imagen, el ligamento colateral radial, que también está enmarcado en círculo rojo. Después tenemos los ligamentos, que son los engrosamientos de la cápsula, como por ejemplo el ligamento anterior, el ligamento posterior, que tiene haces que van del húmero hacia olecno, es decir, entre el húmero y el cúbito, haces húmero-humerales, es decir, que discurren transversalmente en la extremidad inferior del húmero, y los haces húmero-olecranianos verticales. Bueno, también tenemos el ligamento inferior, cuadrado radiocubital, que hemos dicho que es un engrosamiento de la cápsula articular. Y el ligamento intracapsular, que es el ligamento anular del radio. Podemos ver en la siguiente imagen, destacado en rojo, el ligamento cuadrado y el ligamento anular que se encuentra seccionado. En la siguiente imagen vemos el ligamento anular del radio con su sitio de inserción conteniendo la extremidad proximal del radio. La acción de la articulación del codo
es bastante compleja, interviene en lo que son los movimientos de flexión y de extensión del antebrazo sobre el brazo, va a participar en lo que son los movimientos de pronación y de supinación. Además posee pequeños movimientos de inclinación lateral, que son más bien movimientos pasivos y muy limitados. Bueno, recién habíamos nombrado que la articulación del codo interviene en lo que es el movimiento de pronosupinación. La pronosupinación es una rotación del antebrazo sobre su eje longitudinal, donde la posición de referencia es el codo flexionado 90 grados, el borde cubital del antebrazo reposa sobre una superficie plana y el pulgar se encuentra hacia el cenit. La pronación lo que hace es llevar el pulgar hacia adentro y la supinación lleva el pulgar hacia afuera. Como lo podemos ver en esta siguiente imagen, hablamos de la posición donde teníamos el codo flexionado en 90 grados, el extremo cubital del antebrazo en reposo y el pulgar hacia el cenit, donde vemos cuando el pulgar se desplaza hacia adentro, hablamos del movimiento de pronación, cuando el pulgar se desplaza hacia afuera tenemos movimiento de supinación. Tenemos la amplitud en grados de lo que son los movimientos de pronación y de supinación. El eje de la rotación de este movimiento toma como referencia el centro de la cabeza del radio y del cúbito. En pronación, el radio va a cruzar el cúbito hacia adelante y la extremidad distal del radio se va a colocar hacia adentro de la cabeza cubital, como lo podemos apreciar en la imagen que está en esta diapositiva. Bueno, la supinación va a ser totalmente lo opuesto, es decir, es el desplazamiento inverso. Bueno, continuando con lo que es la pronosupinación, además lo que permite ejecutar estos movimientos está relacionado con un complejo sistema de músculos, el cual tenemos músculos que se encargan de la pronación y músculos que se van a encargar de la supinación. Está detallado en la siguiente imagen, donde vemos que tenemos el músculo pronador redondo, músculo supinador corto, músculo pronador cuadrado. Bueno, a continuación tenemos lo que es la articulación radiocubital distal. Esta articulación es de tipo trocoide, cual sus superficies articulares tienen que ver con lo que es la extremidad distal del radio y la extremidad distal del cúbito. Están unidos estas superficies articulares por una cápsula articular. Esta cápsula articular está reforzada por ligamentos, de uno de los más importantes es el ligamento triangular, también llamado disco articular, como lo podemos ver resaltado en rojo en la imagen. Tenemos también los ligamentos radiocubitales anteriores y posteriores. Vemos señalados con flecha roja tanto el ligamento radiocubital anterior y el ligamento radiocubital posterior, manteniendo en contacto estas superficies articulares. Bueno, tenemos los ligamentos que contribuyen a mantener a estos huesos en posición para mantener las articulaciones tanto proximal como distal. Por encima de la membrana interósea tenemos la cuerda oblicua, como vemos en esta imagen, cuerda oblicua y membrana interósea que en diáfisis mantienen la distancia y en las extremidades mantienen en contacto las superficies articulares. Bueno, esta articulación interviene en el complejo movimiento de la pronosupinación, como habíamos dicho, con participación de las articulaciones húmero-radial y radiocubital próxima. Bueno, continuamos con lo que es la articulación radiocarpiana. Esta articulación es de tipo elipsoidal. En las superficies articulares tenemos la extremidad inferior del radio y el ligamento triangular. Entonces van a ver que la extremidad inferior del cúbito no forma parte de las superficies articulares. Por otra parte tenemos lo que es el cóndilo carpiano,
que a su vez va a estar formado por los huesos de la primera fila del carpo. En cuanto a los medios de unión, tenemos la cápsula articular y los ligamentos. Entre los ligamentos vamos a encontrar el ligamento radiocarpiano palmar, el cual está señalado en rojo, el ligamento radiocarpiano dorsal, que aparece en la siguiente imagen, tenemos también lo que es el ligamento cúbito-carpiano palmar, señalado con la flecha roja, y el ligamento colateral externo o ligamento radial, y el ligamento colateral interno o ligamento cubital. Lo vemos aquí en esta imagen, señalado en rojo, el ligamento colateral radial o ligamento colateral externo y el ligamento colateral cubital o colateral interno. La acción que puede ejercer esta articulación tiene que ver con los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción. Bueno, continuamos con articulaciones intercarpianas, donde tenemos que las articulaciones de los huesos de la primera fila, los huesos del carpo, estos huesos que ustedes ya conocen muy bien, se van a dividir en la articulación de los tres huesos laterales y la articulación del piramidal pisiforme. En la articulación de los huesos laterales vamos a tener que son de tipo plana o artrodia, en el cual como medio de unión vamos a tener una cápsula articular y ligamentos que van a ser ligamentos interóseos, palmares y dorsales. Vamos a ver que entre los ligamentos dorsales tenemos individualizado acá el ligamento escafopiramidal, el cual está señalado. Pero tenemos la articulación pisipiramidal, que esta es de tipo condilia, en el cual como medio de unión tiene una cápsula articular, y ligamentos que si bien son delgados, lo que van a hacer es reforzar las partes laterales de la cápsula. Además tiene ligamentos que van a estar situados a distancia, un ligamento superior, ligamento inferolateral y ligamento inferomedial. Está señalado en círculo rojo. En cuanto a la articulación de los huesos de la segunda fila entre sí, son articulaciones también planas o artrodias. Como medio de unión tiene una cápsula articular y ligamentos que son ligamentos interóseos, palmares y dorsales. Bueno, seguimos con lo que es la articulación mediocarpiana. Esta articulación es la que va a unir los huesos de la primera fila del carpo, excepto el pisiforme, recuerden esto, ¿sí? No participa en la articulación, con los huesos de la segunda fila. Esta articulación es de tipo plana o artrodia. Como medio de unión tiene una cápsula articular. En esta imagen podemos ver la unión de los huesos de la primera fila con los huesos de la segunda fila. Bueno, vamos a continuar con los ligamentos. Entre los ligamentos vamos a encontrar ligamentos ubicados en la parte palmar. Tenemos ligamentos mediocarpianos palmares, que están en la parte anterior, el cuadro rojo. Y el ligamento mediocarpiano dorsal, también en el recuadro rojo. Tenemos después ligamentos mediales y ligamentos laterales, es decir que la articulación está reforzada tanto por delante como por detrás y a los lados. Bueno, la acción que ejerce esta articulación puede ser flexión, extensión, abducción y aducción. Los movimientos de la mano se efectúan a la vez en la articulación radiocarpiana y mediocarpiana, es decir, que sigue los movimientos efectuados entre la articulación de los huesos del antebrazo con los huesos de la primera fila del carpo. En esta imagen podemos ver los movimientos de abducción y aducción. Vamos a continuar con lo que es articulación entre los huesos del carpo con los del metacarpo.
articulaciones son planas, que tienen como medio de unión cápsula articular, y ligamentos que son básicamente ligamentos interóseos, ligamentos palmares y ligamentos dorsales. Los ligamentos palmares son los más numerosos. El quinto metacarpiano no tiene ligamento palmar. Está reemplazado por un ligamento que nombramos en diapos anteriores, que es el ligamento pisimetacarpiano. Podemos ver señalizados los ligamentos palmares en un círculo rojo. Los ligamentos dorsales son ligamentos que soportan más tensión, son ligamentos más fuertes que los palmares y son un número mayor. La acción de esta articulación con la flexión, extensión e inclinación lateral, que la inclinación lateral en realidad es de poca amplitud. Bueno, vamos a individualizar lo que es la articulación del pulgar, es decir, la articulación entre el trapecio y el metacarpiano, la articulación trapecio-metacarpiana. Esta es de tipo sinovial, en silla de montar o encaje recíproco, donde tenemos como superficies articulares el trapecio y el primer metacarpiano. Tenemos señalizados aquí en círculo. Bueno, continuamos con lo que van a ser las articulaciones entre los huesos del metacarpo y las falanges. Estas articulaciones son sinoviales, son condíleas. Como medio de unión tenemos cápsula articular. Bueno, los movimientos que puede realizar tienen que ver con flexión, extensión, abducción y aducción. Acá tenemos una imagen que nos permite ver lo que es la posición de la mano en reposo y en posición funcional y los movimientos que puede realizar el pulgar. Entre ellos el más importante, que está el movimiento de la oposición del pulgar. Bien, por último tenemos lo que son las articulaciones interfalángicas, son articulaciones trocleares, tienen cápsula articular y ligamentos que refuerzan la articulación y mantienen las superficies articulares en contactos, en el cual se repiten los ligamentos colaterales medial y lateral. Estas articulaciones tienen medios de armonización, que es un fibrocartílago de ampliación. Permite realizar movimientos de flexión y de extensión. Esta articulación no tiene movimiento de lateralidad. Ahí tenemos ejemplificados con una imagen cuáles son los movimientos que podemos realizar. Podemos ver articulaciones interfalángicas en extensión y articulaciones interfalángicas en flexión. Vamos a pasar a hablar de músculos del antebrazo. Estos músculos los vamos a dividir en grupos. Tenemos un grupo anterior, posterior y externo. El grupo anterior podemos nombrarlos a los músculos en el orden que aparece en la mayoría de los libros, que es de profundo a superficial, o hacerlo de superficial a profundo. Tenemos en el grupo anterior, bueno, dispuestos en planos. Si ustedes quieren, desde el grupo 4 sería el más superficial, que es el grupo de los epitrocleares, cuya denominación tiene que ver con el origen de estos músculos, donde están el pronador redondo, los palmares mayor y menor y el cubital anterior, seguido en profundidad por el flexor común superficial de los dedos. Luego encontramos al flexor común profundo de los dedos y el flexor propio del pulgar, para encontrarnos finalmente con el músculo pronador cuadrado. En el grupo posterior también tenemos dos planos, un plano superficial. Ahí está el músculo anconio, el músculo cubital posterior, el músculo extensor propio del meñique y el músculo extensor común de los dedos. En un plano profundo encontramos los músculos extensores del pulgar, el músculo extensor del índice y el músculo aductor largo del pulgar. En el grupo externo están los músculos radiales, el primero y el segundo, y los músculos supinadores, el largo y el corto. Bueno, acá tenemos en esta imagen los cuatro planos de los músculos del grupo anterior. Están todos con distintos colores para que los puedan identificar. Cubital anterior. En la siguiente imagen también están graficados los músculos en lo que sería un poco de anatomía de superficie, donde tenemos representados un
antebrazo, en su cara anterior, señalado los músculos del primer plano con los 4 dedos, donde vemos músculo preseñalado del plano redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo o cubital anterior. En el segundo plano tenemos el músculo del segundo plano, que es el flexor superficial de los dedos. Y bueno, los músculos del tercer y del cuarto plano, debemos encontrar los flexores largos del pulgar, el flexor profundo de los dedos y el músculo pronador cuadrado. En el grupo posterior habíamos dicho un plano superficial y un plano profundo. Como algo en común que tienen estos músculos, es decir, es que todos son extensores. En esta imagen tenemos representados cada uno de los músculos del plano superficial junto a su función, donde tenemos el músculo anconio señalado con flecha negra. Este músculo es extensor y pronador del antebrazo. Tenemos identificados el músculo cubital posterior, extensor común de los dedos y el extensor propio del meñique. Los músculos del plano profundo, donde aductor largo del pulgar y el extensor propio del índice están señalados con flecha negra, y el extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar están señalados con flecha blanca. El grupo externo va a estar formado por los músculos radiales, primero y segundo, y los músculos supinadores largo y corto, músculo supinador largo o brachioradial o humerostilo radial. Tenemos en esta imagen dos supinadores, el músculo supinador largo representado en color azul y el músculo supinador corto señalado con flecha negra hacia la derecha. Continuando con el grupo externo, tenemos los músculos radiales, el primero y el segundo radial. El primer radial señalado con flecha blanca y segundo radial con flecha. Vamos a continuar con lo que es músculo de la mano. A los músculos de la mano también lo vamos a dividir en grupos o regiones. Entonces vamos a dividirlos en lo que son los músculos de la eminencia tenar, los músculos de la eminencia hipotenar y los músculos de la parte media de la mano. Ahí lo tienen ustedes enumerados a cada uno, los músculos de las distintas regiones de la mano. Bueno, vamos a hablar medianamente de cada uno de estos músculos para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo tienen que ir estudiando lo que compete a cada uno de los grupos musculares, a cada uno de los músculos. La idea es que ustedes conozcan cuál es el origen del músculo y cuál es su inserción. Y lo más importante es la función. Por ejemplo, acá tenemos el músculo aductor corto, donde tenemos su origen va a ser escafoides, que es un hueso del carpo, y parte del retináculo flexor. Su inserción distal va a estar dada en hueso sesamoideo del pulgar y en el hueso escafoides, también del carpo, cuya función va a ser la flexión metacarpo-falángica del pulgar y la abducción y oposición carpo-metacarpiana. Lo mismo del aductor corto del pulgar, músculo que está ejemplificado en esta imagen, junto a lo que tienen que saber en cuanto al origen, la inserción y la función. Obviamente el músculo aductor del pulgar tiene que ver con la aducción y la hiperaducción del pulgar. También interviene en la oposición y la flexión del pulgar. En la siguiente imagen podemos ver los movimientos que llevan a cabo los músculos que acabamos de desarrollar, es decir, el músculo abductor corto y el músculo aductor del pulgar. Continuando con el músculo flexor corto del pulgar, este músculo que tiene la particularidad de tener dos cabezas, dos porciones, una superficial y una profunda, tienen un origen distinto, en el cual la superficial nace en el retináculo flexor y la profunda en el hueso trapezoide en el hueso grande, es decir, en los huesos de la segunda fila del carpo, en el cual su inserción distal va a ser en un hueso sesamoideo radial, la falange del pulgar. La función de este músculo, bueno, es
flexionar el pulgar, también colabora y contribuye en lo que es la oposición del pulgar. Músculo oponente del pulgar, su origen está dado en el hueso trapecio y en el retináculo flexor, y su inserción va a estar en el borde radial del primer metacarpiano. Obviamente opone el pulgar, también colabora en lo que es la aducción. En la siguiente imagen ustedes tienen ejemplificados los distintos movimientos que realizan los músculos de la región tenar en conjunto con las articulaciones que habíamos descrito anteriormente, donde intervienen articulaciones del carpo, las articulaciones del metacarpo, las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas. Bien, continuamos con los músculos de la región hipotenar. Aquí aparecen el músculo palmar cutáneo, que es el músculo más superficial, cuya función es arrugar la piel de la eminencia hipotenar. Un músculo oponente del meñique, que va a contribuir a oponer el meñique al dedo pulgar. Bueno, flexor corto del meñique, flexiona la primera falange del quinto dedo. El extensor corto del quinto dedo, produce la hiperextensión del mismo. Y tenemos los músculos de la región media, donde tenemos los músculos interóseos y los músculos lumbricales. Bueno, los interóseos los podemos dividir en interóseos dorsales e interóseos palmares. Ustedes tienen acá representado en la diapositiva, es el origen, la inserción y la función de los interóseos dorsales, lo mismo que de los interóseos palmares. Y por último, los músculos lumbricales, donde tenemos descrito lo que es su origen, su inserción y su función. Bueno, la idea de esta clase es simplemente orientarlos hacia la información que ustedes tienen que ir a buscar en el libro. Realmente es un tema bastante amplio dentro de lo que es miembro superior. Es demasiada la información como para poder plasmarla en una clase tan corta. La idea es esa, es orientarlos y que ustedes puedan ir con este material a buscar la información en el libro, que no se les haga tan tedioso y no se les complique demasiado a la hora de seleccionar, que es lo que ustedes tienen que leer y asimilar. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, muchas gracias por su atención.